Bueno, jóvenes, en esta sesión 3 de matemáticas que habla sobre la proporcionalidad directa, tenemos que recordar varios términos. Primero, ¿qué es una magnitud? Entonces recordemos que una magnitud es una cualidad que tiene un objeto a la cual se le puede asignar una medida. Entonces, cuando tiene una medida se considera magnitud. Por ejemplo, la distancia, la masa, el tiempo, cuando se puede medir. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuando hay proporcionalidad. Entonces, para que sea proporcional, dos magnitudes sean proporcionales, se deben cumplir dos condiciones. Una condición es que sean magnitudes correlacionadas. Magnitudes, si estamos hablando de proporcionalidad directa, entonces tienen que ser magnitudes directamente correlacionadas. Y recordemos qué quiere decir eso de correlacionadas. Quiere decir que si una aumenta, la otra también aumenta. Entonces, por ejemplo, revisemos acá la variable x. 2, 3, 5 y 6 está aumentando, ¿cierto? Va aumentando. Entonces miremos y. 100, 150, 250, 300 también va aumentando. Quiere decir que son magnitudes directamente correlacionadas. Esa sería la primera condición. Y la segunda condición es que tengan una constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Ya les voy a explicar qué significa eso. Entonces, vamos a mirar aquí, por ejemplo, si yo voy a comprar un postre, vamos a pensar que, o mejor, un chocolate. Dos chocolates cuestan 100, 3 chocolates cuestan 150, 5 chocolates me cuestan 250, 6 chocolates me cuestan 300. A medida que aumenta la cantidad de chocolates que compro, aumenta el valor que voy a pagar, ¿cierto? Entonces son magnitudes directamente correlacionadas. Y la constante de proporcionalidad es cómo se halla. Entonces se halla escribiéndola en forma de razón. Entonces, vamos a utilizar acá 2 es a 100 debe ser igual a 3 es a 150. Entonces, vamos a ver si da lo mismo. Entonces, 2 es a 100, voy a simplificarlo. La mitad de 2, 1, y la mitad de 100, 50. Quiere decir que si estamos hablando de dulces, un chocolate costaría 50. Si hago lo mismo con esta razón, vamos a sacarle 3 dividido en 3. 3 dividido en 3 es 1. Y 150 dividido en 3 me da el mismo 50. Quiere decir que si son iguales. Y si lo hago con este, me debe dar lo mismo. Vamos a probar. 6 sobre 300. Aquí ya no se puede ver. 6 sobre 300. Lo voy a dividir por 6. ¿Sí? 6 dividido en 6, 1. Y 30 dividido en 6 me da 5. 5 por 6, 30. Y le agrego 0, 50. Entonces siempre me va a dar 1 sobre 50. Esa es la constante de proporcionalidad. Como si existe, quiere decir que son magnitudes directamente proporcionales o son proporcionales. Ahora, ¿cómo sé que son directas? Ya decía, si una aumenta, la otra aumenta. Pues recuerden que cuando es inverso, cuando una aumenta y la otra disminuye, que pues ya lo veremos más adelante. Entonces, para hacer el gráfico, entonces empiezo a unir. En X sería 2 y en Y sería 100. Esto sería más o menos así. Aquí sería. Ustedes lo pueden hacer allá mejor porque tienen cuaderno cuadriculado. 3 cuestan 150, entonces aquí sería a la mitad. 5 cuestan 250. Y 6, 300. Listo. Finalmente, ¿qué debo hacer? Debo pasar la línea, ¿cierto? Debo pasar la línea, lo voy a hacer aquí porque no listé la regla, uniendo los puntos. Y si pasa esto, si se forma una línea recta, como en este caso, entonces estoy confirmando que son magnitudes directamente proporcionales. ¿Listo?
Ahora, más abajito en el taller de transferencia dice responda las preguntas teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ya lo he repetido varias veces en el video. ¿En qué se diferencian las magnitudes directamente correlacionadas de las directamente proporcionales? Entonces recuerden, correlacionadas simplemente es que una aumente y la otra también aumente, o que una disminuye y la otra también disminuya. Pero, en cambio, en cambio, cuando estoy hablando de que sean magnitudes proporcionales, ¿cierto? Proporcionales, tiene que haber una constante de proporcionalidad, esa es la diferencia, ¿listo? Entonces, los siguientes ejercicios, luego en el segundo punto es hacer la gráfica y listo, eso sería todo. Entonces, cualquier duda quedo atenta.